Esta mañana yo hacía una oración antes de que ustedes llegaran, estábamos con el equipo orando y yo le decía al Señor que nos diera ¿Sí? ¿Cómo se alegran de recibir los niños? Cuando ustedes llegan aquí no se alegran así, hola, ¿cómo estás? ¿No? ¿No los reciben así? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a ver cómo hacemos para que así como reciben los profesores a los niños allí, estemos recibiéndonos a cada uno de nosotros, aunque es una alegría verles. Así con algunos nos veamos cada 8 días. Estábamos orando esta mañana y yo le decía al Señor, Padre, permítenos tener ¿cómo poder decirlo? Como la capacidad, la sensibilidad de tener el privilegio de lo que vivió Adán cuando estaba allí en el Edén. Y Adán, cuando estuvo allí en el Edén, él tenía la oportunidad de estar haciendo la labor que el Padre le había puesto a hacer, a trabajar, labrar y guardar la tierra, pero mientras él labraba y guardaba la tierra, no perdía la conciencia de que Dios estaba con él. No perdía la conciencia de que Dios estaba allí en medio de todo lo que Adán hacía. Muchas veces cuando laboramos, cuando hacemos las tareas que hemos sido llamados a hacer, como que salimos del momento, creemos que estamos haciendo ya algo muy diferente a estar con el Señor, y que puede hacer ahora, porque realmente lo que el Señor nos permite disfrutar en el tiempo de adoración permanece, no es que hemos salido y ahora entramos a otra cosa, sino que seamos conscientes de que Dios está en medio de nosotros, de que Dios está aquí en medio de nosotros, y de que independientemente de aquello que hagamos, sea alabar, sea enseñar la palabra, sea dar un anuncio, sea recoger lo que hemos traído a su casa y lo que Él ha puesto en nuestro corazón, Él está con nosotros, y que el momento en que pasemos esas puertas y vayamos a nuestra casa, Él está con nosotros. Y cuando lleguemos a nuestros hogares y estemos almorzando y mañana comience nuevamente el tiempo de trabajo, Él está con nosotros. Y cuando lleguemos a nuestras empresas, lleguemos a nuestras oficinas, nos sentemos allí al frente del trabajo y la labor, Él está con nosotros. Pidámosle eso al Señor, pidámosle al Señor poder entender, poder comprender que Él va con nosotros. Que la dimensión, orábamos esta mañana, que la dimensión de lo que sentimos aquí, en estas 3 horas que estamos en este lugar, no se pierda cuando salgamos, sino que lo que sentimos, lo que percibimos, lo que podemos tener al estar juntos aquí, al orar, bendecir al Señor, levantar su nombre y sentir su presencia, poder llevarla, poder ser conscientes de que Dios va con nosotros. Si no somos conscientes, no quiere decir que Dios no está. El hecho de que en algún momento no lo percibamos no quiere decir que Dios no está, sino que podamos ser apercibidos a que Dios va con nosotros. Padre, y ayúdanos, Señor, a poder ver que no importa, Padre Celestial, el lugar en el que estemos, tú allí estás. Siempre y cuando busquemos agradarte a ti, si vivimos en nuestros días buscando hacer tu voluntad y agradarte a ti, Señor, tú allí estás. Y aún lo creo, Padre, que en esos momentos de dificultad donde de pronto nos movemos en nuestra propia prudencia, y a veces donde nos movemos considerando más valioso lo que pensamos que debemos hacer más de lo que dice tu palabra, aún en esos momentos que podemos apartarnos de tu voluntad, tú también estás allí. Tú también estás allí. Siempre esperando, siempre atento a que podamos decirte, Señor, ayúdanos, guíanos, ¿qué debemos hacer? Siempre buscando tu consejo. Tú estás allí, Señor. Por eso, Padre, que aún en este momento en que escudriñamos tu palabra, en este momento en que la vamos a estudiar, en este momento en que vamos a abrir la carta que nos escribiste desde hace mucho tiempo,
aquella donde están manifestados tus deseos, los anhelos de tu corazón para con nosotros, allí donde está manifestado tu propósito, tus planes, esa carta de amor que está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis, porque solo vemos al abrir tu palabra y al ver estas letras allí, estos escritos allí en tu palabra, Señor, solo podemos ver tu amor, solo podemos ver tu corazón, solo podemos ver lo que tú anhelas en cada uno de nosotros y lo que tú deseas. Que esto trascienda, Padre Celestial. Mi oración el día de hoy es que tu palabra trascienda a nuestra vida, trascienda este momento de enseñanza, que tu palabra trascienda este momento en que la abrimos juntos, trascienda a cuando salgamos de este lugar. Que tu palabra trascienda, Señor, al lugar de nuestro trabajo, al lugar de nuestra habitación, al lugar de nuestra morada, al lugar de nuestro descanso. Trascienda a nuestras relaciones, trascienda a nuestra relación en nuestra familia, de nuestra relación con nuestros amigos, con empleados. Trascienda tu palabra y no se quede en este lugar. Y no se quede en este lugar. Que podamos comprender que tu palabra vive para siempre. Es viva para siempre y es real. Por eso, al ver tu palabra el día de hoy, Señor, trascienda. Que podamos reconocer, Padre, que tus pensamientos son más altos que los nuestros. Que podamos ver, Señor, como lo dice Isaías allí, Rey, que tus caminos son mayores que nuestros caminos. Y así en algún momento podamos considerar que el camino que estamos llevando, a veces apartados de tu voluntad, pueda ser el mejor. Siempre tus caminos son más altos que nuestros caminos. Y que en el día a día de nuestra vida, en el día a día de nuestro caminar, Señor, que tu palabra a ti no vuelva vacía. No vuelva a ti vacía. Y que trascienda, Padre. En Cristo Jesús lo oramos. Amén. Nuevamente, continuando en lo que hemos hablado en este mes de entrar a un nuevo campamento, entrando a un nuevo tiempo, que hemos hablado varias cosas, que el Señor nos ha traído a través de lo que dice Josué capítulo 1 al capítulo 3, varios aspectos que debemos tener presentes. Quiero recordarlos rápidamente. Hablamos de cerrar ciclos en nuestra vida, hablamos de tener la confianza en lo que Dios ha dicho, de caminar en lo que Dios ha hecho, de perseverar y continuar, de seguir su presencia, de consagrarnos, que es en lo que hemos estado enfatizando más en estos días. El domingo pasado el Señor nos llevaba a entender lo que es pacto, lo que es caminar en pacto, lo que es entender qué hace el pacto en nosotros, de qué nos guarda el pacto, porque de una u otra manera el pacto lo relacionábamos mucho con el pacto que hacemos en el matrimonio, de que no nos quitemos el anillo cuando salgamos de este lugar, no nos quitemos el anillo, sino que comprendamos que el pacto que Dios ha hecho ha sido un pacto eterno. Ese pacto ha sido marcado por su propia vida. La vida de Cristo habla del pacto, y el pacto nos guarda, el pacto nos guarda de ser infieles, el pacto nos guarda de ir fuera de su voluntad. Y hoy en ese sentido, en ese mismo caminar de poder entender lo que el Señor quiere cuando entramos a un nuevo tiempo, es caminar también bajo cielos abiertos. Voy a compartir algunos aspectos de una enseñanza que me gusta mucho del pastor Edgardo Peña, y la quiero relacionar con lo que hemos estado hablando en este tiempo. Y quiero que vayamos nuevamente a Josué capítulo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué capítulo 1. Hay algo muy importante, y es a lo que los animo siempre. Lo que nosotros solo escuchamos nos queda en un 20-25% de nuestra memoria. Cuando nosotros escuchamos y escribimos, retenemos el 50% de lo que escribimos.
lo retenemos. Pero cuando tú escuchas, escribes y meditas, allí se te queda más del 90% en tu mente. ¿Cuántas veces de pronto hemos estudiado la palabra y se nos olvida en algún momento lo que la palabra del Señor dice? Pues sí, la sabemos que está allí, pero cuando la meditamos, cuando volvemos a los apuntes como hacía la iglesia en Berea, que llegaba y iba y reconfirmaba conforme a la palabra que lo que Pablo les estaba enseñando era cierto, allí es donde aprendemos a caminar esta palabra. Vamos a ir a Josué 1, vamos a leerlo nuevamente desde el versículo 1 al versículo 9, aunque quiero llegar particularmente a ese versículo 9, pero volvamos a retomar todo este pasaje. Dice Josué 1, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun. Habíamos enfatizado mucho en que el Señor siempre habla cuando hemos dado el paso que Dios nos ha dicho que demos. Ese paso que antecede a que el Señor nuevamente hable, tenemos que caminarlo para que el Señor nuevamente nos muestre cuál es el siguiente paso a seguir. Por eso, y esto habla de cielos abiertos. Creo que algo que debemos solicitarle o pedirle al Señor en este tiempo es que nosotros podamos escucharle a Él. Escucharle a Él. Sabes, tú tienes el privilegio, la oportunidad y la posibilidad de escuchar la voz de Dios. Tú. Tenemos que romper en algún momento ese concepto del líder, del pastor, del obispo, del sacerdote, que es el que va a Dios y que el sacerdote hable a nosotros de lo que Dios le dijo. Tenemos que romper con eso, porque Dios ha prometido hablarle a su pueblo, a su pueblo. Dios no nos ha mandado, no nos ha lanzado a este mundo a que vivamos a la deriva, esperando a ver si las cosas nos salen bien, nos salen mal. No. ¿Qué dice aquí? Sucedió después de la muerte de Moisés que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ya hemos explicado todo esto. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Aquí está la promesa. Otro punto que habíamos tocado hace 8 días. Aquí está la promesa. Pero ¿cuál es la llave para poder activar las promesas del Señor? Sus condiciones. Entonces, ¿qué el Señor le prometió a Josué y qué el Señor nos ha prometido? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, no te dejaré. Ok. ¿Cuál es la condición? Yo creo que estoy leyendo otra versión. ¿Cuál es la condición? Versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. 7. Reafirma el Señor cuál es la condición. Solamente sé fuerte y muy valiente. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Dice solamente, esfuérzate, pongámosla eso, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Ok. Aquí está la condición. Voy a seguir leyéndole la versión que tengo. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Para qué? Para que seas prosperado. Bueno, la Biblia de las Américas dice para que tengas éxito. Ahora, quiero aclarar
que cuando ustedes vean estas palabras, éxito o prosperidad, busquen la definición de lo que éxito y prosperidad es para la palabra, porque a veces podemos nosotros confundir esa palabra de éxito con el Señor nos va a enaltecer, sí, todo eso es cierto. El Señor dice que no nos va a poner por cola, sino vamos a estar por cabeza, pero siempre que guardemos su palabra y que Él sea glorificado en todo lo que hagamos. He visto hombres y mujeres que el Señor los ha llevado a un nivel de éxito y prosperidad tan grande que se les olvidó quién fue el que los puso allí. Y así mismo como se les olvidó, así mismo fue la caída. Así mismo como se nos olvida quién es el que nos tiene en un lugar, quién es el que nos lleva en una posición, quién es el que nos da, así mismo es la caída. Si quieren un ejemplo de esto, la vida del rey Saúl. ¿Quién lo puso como rey? Dios. Pero fue un hombre que su reinado no lo vivió bajo la voluntad de Dios, así mismo fue su caída. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de okay. Entonces, empecemos a poner como ciertos, el Señor aquí nos está desglosando en qué es, cómo se manifiesta el hecho de que no nos apartamos, sino que nos cuidaremos de hacer todo lo que está en su palabra. Entonces yo les pongo un ejercicio, se los he puesto varias veces a los de la escuela y creo que se los he dicho a ustedes. Grábense sus oraciones, grábense sus conversaciones. En un momento que estén hablando con alguien, grábense sus palabras y allí se van a dar cuenta cuánta palabra está en la boca de ustedes. Ahora, no estoy diciendo que es que cuando yo me encuentre con Mauricio me encuentro, ¿qué hubo, Henry? ¿Cómo estás? No, el Señor es tu pastor y nada te faltará. No. Pero en los momentos en que la palabra del Señor debe estar en nuestra boca, ¿qué palabras son las que salen de nuestra boca? Cuando las personas nos maldicen, cuando pasa algo que no esperamos que suceda, cuando estamos sintiendo lo que no queremos sentir, ¿qué palabras salen de nuestra boca? Entonces el Señor aquí le está diciendo, este libro de la ley no se aparte ¿de dónde? De su boca. De su boca. Pero ¿cómo puedo yo hacer que la palabra siempre esté en mi boca? Mire, Dios no deja nada al azar. Dios te dice a ti, haz esto, pero te dice cómo hacerlo. Eso es lo bueno del Señor. El Señor no te deja nada al azar. El Señor no te deja, haz esto y mira a ver, como diría alguien famoso, bandéate solo. Como que mira a ver cómo lo solucionas. No. Si el Señor te está diciendo a ti que eres hombre de una sola mujer, el Señor te dice cómo ser hombre de una sola mujer. Si el Señor te pide a ti honestidad, el Señor te da las instrucciones de cómo ser honesto. Si el Señor te ha puesto como amo, jefe de un lugar, el Señor te dice cómo actuar como jefe de un lugar. Si el Señor te ha puesto como empleado, el Señor te dice cómo te debes comportar. O sea, el Señor no deja nada al azar. Entonces, el Señor te está diciendo, este libro de la ley no se apartará ¿de dónde? ¿Cómo? Sino que ¿qué? Sino que ¿qué? ¿Qué es meditar? Todos traigan una vaca echada en un potrero. ¿Quién no se ha encontrado una vaca echada en un potrero a las, pongamos una hora, 10 de la mañana? ¿Y cómo está la vaca? ¿Cómo? Y ustedes pasan a las 11 de la mañana y ¿qué está haciendo la vaca?
Y pasan a las 2 de la tarde y ¿qué está haciendo la vaca? Todos háganlo. ¿Cómo hace la vaca? Ay, pero dejen la pena. Rumiando. La vaca no solo se come el pasto, sino que lo baja, lo sube. No vamos a hablar de todo el proceso digestivo de una vaca con sus estómagos allí, no, sino que lo baja, lo sube, lo baja, lo sube. Medita. Cuando la vaca está meditando el pasto. Cuando una palabra viene a mi vida, cuando yo estoy leyendo la palabra, sabes, la palabra que te cambia no es la que lees. La palabra que te cambia es la que, ¿cómo se diría? ¿Rumeas? ¿Rumias? Y eso me sonó a lumpias, rumias. Bueno, es la que masticas. ¿Rumias? Rumeas. Bueno, allá les queda a ustedes que busquen el... La palabra que te cambia es la que meditas. ¿Cuántas veces esperamos que la palabra haga algo sobre nosotros o una palabra venga a nosotros y nos dé una realidad si no la meditamos? ¿Cómo la palabra te va a cambiar si no la tienes en tu mente? La palabra que te cambia es la que tú has escuchado, la escribiste. Wow, yo quiero meditar sobre esto. Vas a tu casa, la meditas, al otro día puedes leer el mismo. Sabes, el Señor te puede tener toda una semana. El Señor te puede tener todo un buen tiempo con un solo versículo. Con un solo versículo. Y empiezas a ver y empiezas a meditarlo y empiezas a ver otras cosas. Y después el Señor te lleva de ese versículo, te lleva a otro para que vaya. El Señor te empieza a dar todo el cuadro completo de una palabra. Esa es la que te cambia. No es la palabra que escuchas. Muchas veces hemos escuchado, o por cuántos años hemos escuchado la palabra y ¿qué ha hecho la palabra en nosotros? Sabemos que tenemos que ser humildes, sabemos que tenemos que ser sinceros, que no debemos airarnos, que debemos airarnos pero no pecar, que no debemos poner el sol sobre nuestro enojo. Sabemos tantas cosas, pero vemos que en nuestro diario vivir vuelve y vuelve y vuelve, no cambia. La palabra que yo medito, esa es la palabra que me cambia, sino que meditarás en ella ¿cuándo? Día y noche. Entonces, ¿será que eso lo hacemos? Meditemos en eso. ¿En qué es más? ¿Cuáles son los pensamientos en los que se ocupa más nuestra mente? Y ahí incluyamos todos. Yo ahí me estoy incluyendo. Yo aquí no me las estoy dando de que yo sí medito. No. En los momentos trato de hacer el ejercicio que en los momentos en que necesito la guía del Señor, cuando no sé qué hacer en una situación, lucho, porque la tendencia que tenemos como seres humanos, como personas de carne y hueso, la tendencia que tenemos, que es lo que quiero hablar el próximo domingo, es actuar de inmediato, no esperar. Es que reaccionamos, no actuamos. Y saben, el afán es un enemigo muy peligroso. El afán es un enemigo muy peligroso. Por eso el Señor me dice en muchas apartes, quédate quieto, medita. No, es que yo tengo que sentirme productivo. Yo no me puedo quedar quieto esperando a ver que no, yo tengo que hacer algo. ¿Listo? Ahí es cuando tenemos la tendencia a hacer lo que a nosotros nos parece. Pero el Señor dice, medita en ella de día y de noche. ¿Para qué? Entonces, que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Que siempre esté en mi boca, porque sabes qué es lo que tiene poder, es lo que sale de tu boca. Allí es donde tú le das poder al enemigo. El enemigo no conoce tus pensamientos. El enemigo no sabe lo que tú piensas. El enemigo no tiene la potestad de entrar en tu mente. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Pues propicia algunas circunstancias alrededor, te pone algunas circunstancias alrededor para que cuando tú hables sepa lo que tú estás pensando.
Entonces cuando ya Él sabe lo que tú estás pensando, ok, ya sé por dónde debo actuar. Entonces, ¿qué es lo que generalmente nosotros hacemos cuando viene una situación? Lo primero es que, ay, es que esta situación, es que estoy cansado, es que no puedes, que me cansé, es que mi esposa, es que el trabajo, pum, pum. Ok, ya Él sabe lo que tú estás pensando. Ok, entonces ya sabe cómo actuar. Ya sabe cuál plan es el que va a maquinar al lado tuyo. Por eso el Señor siempre te lo dice en su palabra, que de la abundancia del corazón, que guarda tu corazón, porque de él, ok, ¿y cómo mana vida del corazón? Por nuestra boca. ¿Cómo de una fuente pueden salir dos aguas diferentes? Díselo. Si tú ves en toda la palabra, el Señor siempre nos está advirtiendo sobre las palabras de nuestra boca. Por eso cuando Jesús le dice a los discípulos, ¿has escuchado decir ojo por ojo, diente por diente? El Señor les dice, a quienes te maldigan, tú. Entonces, ¿qué es lo que brota de nuestra boca? Medita de Él, medita en su palabra de día y de noche. ¿Para qué? Para que cuides de hacer. Ok. Estamos hablando de cielos abiertos, ¿no? Ok, entonces, debo guardar su palabra en todo momento. Entonces, guardo las palabras que salen de mi boca, y la manera en que guardo las palabras que salen de mi boca es meditando en su palabra todo el tiempo. Solo meditando en su palabra todo el tiempo me cuido de hacer todo lo que en ella está escrito. Entonces hay un resultado, porque ahí lo declara Pablo de otra manera, ¿no? Tal es tu pensar, así es tu vivir. Tal como tú piensas, vives. Entonces, ya esto lo hemos hablado muchas veces. ¿Cómo ves las circunstancias? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ves el mundo? Si te das cuenta, como tú ves el mundo, la cosmovisión que tú tengas de las cosas, así vives, así actúas, así reaccionas, así hablas. Por eso el Señor le está diciendo a Josué, para que cuides, medita ella de día y de noche, para que cuides de hacer todo. Ojo, ¿qué? ¿Cuánto debe hacer Josué conforme a la palabra? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué área de nuestra vida queda por fuera de lo que Dios me dice que haga? Todo es todo. ¿Cómo vas a manejar los negocios? ¿Cómo manejas tus negocios? Gracias. Ya escuché un amigo. ¿Cómo manejas tus negocios? ¿Qué dice el Señor que debes manejar tus negocios? ¿Conforme a qué? ¿Cómo manejas tu hogar? ¿Cómo manejas tus finanzas? ¿Cómo manejas tu trabajo? Ahí está el éxito. Claro, ahí está el trabajo. No es fácil. No es fácil. Pero la idea o el pensamiento del Señor, lo que Dios quiere para que nuestra vida sea guardada, es que nada de lo que yo haga sea apartado de su palabra. Porque ¿qué sucede cuando me muevo apartado de su palabra? ¿Qué sucede? Pues estoy a expensas de moverme fuera de las manos del Señor y fuera de su cobijo y de su cuidado. Cuando tú tomas una decisión fuera de su palabra, y con esto no estoy tratando de decir que nos volvemos religiosos, no, sino que el Señor te dice cómo manejar tu vida en todo aspecto. ¿Cómo? La pregunta es, nos hemos tomado el tiempo, tengo una dificultad en tal área, sea el área que tengas en este momento, el Señor te está diciendo cómo debes actuar. Y cuando tú actúas en esa área conforme a su palabra, allí es donde vas a empezar primero a ver que Dios está contigo.
O sea, que los cielos están abiertos sobre tu vida. Y segundo, que vas a ser prosperado en todo. ¿Se escucha bonito? Se escucha muy especial. Pero vuelvo y digo, vayamos ajustando nuestra vida. Y en ese sentido es cuando nos damos cuenta que, no estoy ni en un 1%. ¿Cuántas tendencias tenemos de movernos en nuestra propia voluntad? En cada situación, ¿qué tendencia tenemos nosotros a reaccionar fuera de su palabra? De entrega, humildad, humillación, respeto, honra, tantas cosas que el Señor nos dice que debemos manejar, que en el fondo, cuando vienen esas circunstancias, vemos, nuestro corazón está todavía, hay mucho que cambiar. Entonces, cuando tú ves que, aquí tengo que cambiar, vas a su palabra y dices, voy a empezar a actuar como la palabra dice, ok, ahí es donde empiezas a ver cómo su palabra te cambia, cómo su palabra te transforma. Entonces, en ella meditarás para que tengas, meditarás porque entonces, dice el versículo 8, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Sabes? Ahora, yo quiero aclarar algo. Muchos podemos preguntarnos, pero hay personas que no hacen conforme a la palabra y tienen éxito. Muchos se preguntarán, ¿por qué entonces aquellos que no siguen a Dios tienen éxito? ¿Qué pasa allí? ¿Qué es lo que sucede allí? Si quieren, los animo a que vayamos un momento a Salmo, al 2. Permítame. Salmo 73. Mira que la palabra te da la respuesta. ¿Por qué algunos, al concepto que tenemos de éxito, algunos todo le va bien, todo le sale bien, y Jesús y el Señor es un 0 a la izquierda? Pues David tenía esta misma inquietud. En verdad, Dios es bueno con Israel. Y mire cómo comienza David este salmo. En verdad, Dios es, lo estoy leyendo lo voy a leer en Reina Valera para que nos conectemos todos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Para quién? ¿Para con quién? Para con los limpios de... podemos mirar algunas cosas. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de ¿quiénes? Viendo la prosperidad. También hay prosperidad allí. Viendo la prosperidad de ¿quiénes? De los impíos. Los impíos prosperan. ¿Sí sabían? Claro. Entonces, ¿cuál es la misma prosperidad de los impíos a la prosperidad de aquellos que guardamos su palabra? Ojo, porque la prosperidad de los impíos se queda corta. La prosperidad de los impíos se queda pequeña. La prosperidad en Dios es plena, es eterna. Porque tú envidia a los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, y nosotros nos enfermamos. ¿Y cómo así que nos enfermamos si es que el Señor prometió que había llevado nuestras enfermedades en la cruz? Es que ¿sabes una cosa? Conocer la verdad nos hace libres. ¿Quiénes lo creen? Conocer la verdad nos hace libres, pero ojo, conocer la verdad nos hace responsables. Cuando tú escuchas ya un principio de la palabra, te haces responsable de vivir conforme a ese principio. Entonces, uno mira a nivel de lo que es el cuidado de su cuerpo, de las enfermedades. ¿Cuántas enfermedades y cuántas cosas vienen por mal mayordomía de nuestro cuerpo? Pero Jesús dijo que, no, sí, Jesús dijo que Él se ha llevado nuestras enfermedades en la cruz, pero también dijo que tú tienes que ser mayordomo con tu cuerpo.
¿Cómo le vas a pedir al Señor que te rompa, que te corte la raíz de diabetes que viene en tu familia si tú tomas Coca-Cola todos los días, por ejemplo? ¿Cómo te va a cortar el Señor eso? Si el Señor hace su parte, pero si tú, o sea, no retes no tengas una presunción de fe. Y si quieres saber cómo manejar tu cuerpo y la alimentación, léete Levítico. Por eso el Señor les decía al pueblo de Israel, eviten comer de tales animales. Ahora entendemos. Nosotros nos hemos puesto a leer un poquitico más de eso y ahora entendemos por qué el Señor decía que no comiéramos peces que no tuvieran escamas. Y son los más ricos. Pero ¿por qué no debemos comer peces que no tengan escamas? Porque los peces que no tienen escamas son carroñeros. Oh, ¿verdad, Henry? Lean Levítico. El Señor nada tiene por fuera. Nada. Bueno, pues estamos en el Salmo 73. O si no, después hacemos aquí una palabra sobre nutrición. Porque, pues su vigor está entero. Versículo 5, miren lo que veía David. No pasan trabajos como los otros mortales. Benditos, toca decirle benditos porque como los maldecimos, ¿no? Benditos los impíos que no tienen al Señor y no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿No te ha pasado a ti que a veces a ti es al que te dan más duro en el trabajo y al que no hace nada la pasa así de noche, ese sí? ¿No te ha sucedido? Ok. Los ojos, por tanto la soberbia los corona. ¿Cómo comenzó el Salmo 73, versículo 1? ¿Cómo comenzó? Ciertamente ¿qué? ¿Para con quiénes? Limpio corazón. Dios es bueno para con los de limpio corazón. ¿Qué empieza a ver David? Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. ¿No es lo que podemos ver en nuestro país en este tiempo? ¿A ustedes no les remuerde ver a ciertas campañas políticas de ciertos hombres que llenaron de violencia este país, de que sembraron muerte en ese país y están con qué? Sus ojos se les saltan de gordura. Ok, no tengan envidia. Vamos a ver por qué. Logran con creces y uno tiene que molerla. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. ¿Para quiénes? Para los de limpio corazón. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Se preguntan los impíos. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, porque el mundo, ¿qué va a tocar a los que son del mundo? ¿Usted cree que los hinchas de un equipo de fútbol van a matar a los hinchas de su propio equipo? No, se defienden. La hinchada de un equipo va contra la hinchada de otro equipo. ¿Cómo el mundo va a ir en contra de aquellos que se mueven con el mundo? Pero recuerden, nosotros no somos, ok, listo, entonces tengámoslo presente. ¿Contra quién se va a venir el mundo? Pues contra los que no somos del mundo. Esa es lógica. Tenla clara para que no pelees contra el mundo y no pelees contra Dios. El mundo se va a venir en contra contra los que no son del mundo. Por eso dice
David allí, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, empieza a ver el salmista, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Claro, David empezó a mirarlo desde su propio conocimiento, a mirarlo desde su propia prudencia. ¿Cómo es posible? Si yo he buscado agradarte, he buscado trabajar y vivir para agradarte a ti, ¿por qué a mí no me pasan cosas? ¿Por qué no nos pasan cosas buenas a los hijos de Dios? Es que para los hijos de Dios no hay cosas buenas. Para los hijos de Dios hay cosas eternas. Es diferente. Es diferente. Por eso no debemos caer. Adán y Eva prefirieron lo bueno a lo eterno. ¿Dónde estaba lo eterno? En el árbol de la vida. ¿Dónde estaba lo bueno? Pues en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues es que es muy bueno. Solo que en lo eterno, todo lo bueno y mucho más es para nosotros. En lo bueno te quedas con lo bueno, pero puedes perder lo eterno. Ten cuidado con eso. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Lo bueno o lo eterno? ¿Qué escoges hoy? ¿La vida o la muerte? Porque lo bueno es muerte. ¿No lo dice la palabra? Lo bueno es muerte. Si comes de ese árbol, ciertamente ¿qué? Morirás. Entonces muchas veces, ¿dónde viene la frustración? Porque queremos lo bueno y lucha con lo eterno que hay en nosotros. Porque conocemos lo eterno, anhelamos lo eterno. Cantamos esta mañana, anhelamos su gloria. Pero hay otra parte de nosotros que anhela lo bueno. Hay otra parte de nosotros que quiere casa, carro, beca. Hay otra parte de nosotros que quiere honra, gloria, exaltación. Hay otra parte de nosotros que quiere posición, quiere poder, quiere autoridad. Hay otra parte de nosotros. Eso es lo bueno. Pero miren el secreto que tuvo David con lo eterno. Si dijera yo, dice el versículo 15, hablaré como ellos. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Versículo 17. Aquí hay un corte. Aquí hay le pasa, está David pensando viendo el mundo, viendo cómo el mundo llena con creces los antojos de su corazón, viendo cómo los que no tienen a Dios son exaltados, se levantan, viendo cómo él haciendo lo bueno, haciendo la voluntad de Dios, preparó un lugar para el Señor, su presencia era el anhelo, él era el que cantaba, Señor mi Dios, al contemplar, él era, y fuera eso, era castigado todas las mañanas, hasta que y saben, si ustedes tienen allí en su palabra ese salmo, subrayen, háganle un círculo a ese hasta que. ¿Qué aprendió David? Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí. ¿Cuál? El fin. El fin. ¿Cuál es el fin para nosotros? Es un fin eterno. ¿Cuál es el fin para los demás? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer.
Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Porque a veces esto es como entramos como en un limbo, como que es que estamos aquí en el mundo y soñamos y anhelamos, pero no queremos ser despertados de pronto de que hacia dónde nuestro corazón se está moviendo, hacia dónde nuestro corazón está caminando. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás ¿qué es la apariencia? Es algo vano, falso, algo vano, algo que no tiene valor. Esa es la apariencia. Algo que no tiene valor. Versículo, y no he comenzado la palabra, imagínense. Versículo 21. No mentiras, voy a terminar, no los voy a demorar. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo. Mire, somos mulos. Tenemos que reconocer, perdónenme que suene fuerte, pero tenemos que reconocer que somos burros. Somos torpes. No queremos entender que el Señor nos llamó a lo eterno y no a lo bueno. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, con todo. O sea, sí, torpe, Henry, burro, qué mula, perdóneme la expresión, pero ¿cómo se le ocurrió a Henry hacer esto? Pero mire quién era David, con todo esto, con tanta torpeza, con tanta burrada, con tanta mulera, con tanto yo siempre estuve contigo. Y esa es la lucha. Este Salmo 73 traduce la lucha que tenemos todos nosotros. Traduce la lucha de todos nosotros. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Era la misma visión de Pablo. Pablo miraba para arriba, Pablo no miraba para abajo. Esta era gente que entendía que era vivir bajo cielos abiertos. ¿A quién tengo yo? Mire que Pablo no se preguntó, David, ¿y a quién tengo yo en la tierra? No, él entendió que lo valioso está ¿dónde? En los cielos. Ojo, no estoy hablando en el cielo, en el concepto de que nos vamos para el cielo, porque aún ese concepto hay que irlo cambiando, porque todos cuando nos morimos nos vamos para el cielo. ¿Quién dijo que nos íbamos para el cielo? ¿Dónde dice su palabra eso? Su palabra dice que vamos a estar ¿en dónde? En su presencia. Ahí les dejo esa inquietud. ¿A quién tengo yo en los? Si no. Y mire lo que entendió David. Mire lo que entendió David. Pero ¿dónde lo entendió? ¿Dónde lo entendió? Al entrar en su presencia. Ojo, lo que vivimos en el mundo nunca lo vamos a entender fuera de su presencia, porque fuera de su presencia lo vamos a meditar y vamos a sacar conclusiones conforme al mundo. Ojo, yo solo puedo entender el mundo y lo que se mueve en el mundo desde la perspectiva de la presencia del Señor, desde su concepto, desde su opinión. Fuera de la presencia, yo lo voy a tratar de meditar y sacar conclusiones en mi propia prudencia, y ahí es donde está el peligro. Leo libros, busco conclusiones, miro a ver si esto es cierto. No, es en la presencia del Señor. Por eso David dijo, hasta que entrando, cuando estuve delante de ti, pude comprender. ¿No le pasó lo mismo a Job? A Job le pasó lo mismo, toda la vida que vivió, y en algún momento se encontró cara a cara con el Señor, y el Señor lo empezó a confrontar. Dios lo empezó a confrontar. ¿Y cuál fue la conclusión de Job? De oídas te había oído,
Mas ahora, ¿qué? Cosas que ojo no vio. Ok. En el mundo todo lo hemos visto. Me tomaste de la mano, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti. Miren la oración de David. ¿Fuera de quién? Cuando David vio lo que se movía en el mundo, vio la prosperidad del mundo, vio el éxito del mundo, David solo pudo decir una cosa: fuera de ti nada deseo. Ahora sí, ¿en dónde? En la tierra. Esa es nuestra lucha, porque nosotros anhelamos lo que la tierra nos da, cuando lo que nos trae plenitud es lo que viene de los cielos. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción, ¿cuál es? Dios para siempre. Dios para siempre. Y quiero terminar con lo que decía el Señor, le decía a Josué, versículo, estábamos en el 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes. Y me toca correrlo del afán para en 15 días, porque termino de hoy en 8. ¿Qué dice esto? No temas ni te acobardes, porque el Señor, no temas ni desmayes, porque Jehová, ojo, te lo está reafirmando, ¿no? Jehová, tu Dios. Acuérdense que el pacto habló de que nosotros íbamos a ser su pueblo y él iba a ser nuestro Dios. El pacto habla de que yo soy su pueblo y él es mi Dios, y él está cumpliendo la parte de su pacto, porque me está recordando que Jehová, mi Dios, estará con quién. ¿Dónde? En donde quiera que vayas. Anhelamos su gloria, anhelamos su presencia. ¿Sabes? Es un peligro, porque su gloria y su presencia nos lleva a no anhelar lo que el mundo nos da, porque Él es más que lo que el mundo nos da. Y yo puedo comprender un poco allí a Pablo y a David, porque la gloria del Señor no se compara con nada. Por eso Pablo pudo decir: lo tengo todo por basura. Pero vale la pena que miremos nuestro corazón. A mí me cuesta. ¿Lo tengo todo por basura? El día de mañana, cuando me encuentre con la realidad del diario vivir, ¿todo lo tengo por basura? ¿Realmente no me afana? ¿Realmente no me domina? ¿No me controla? ¿O qué es lo que realmente anhela mi corazón? Como orábamos por Aura y su familia, debemos recordar, porque a veces queremos que Dios nos dé lo que Él es. ¿Cómo así, Henry? A veces preferimos que Él nos dé y no lo preferimos a Él, que es. Voy a poner un ejemplo. Preferimos que Dios nos dé provisión, pero no comprendemos que Él es Jireh, el que provee. A veces preferimos que Dios me dé paz, pero no queremos al Dios Shalom, porque Él es la paz. Me logro, ¿sí? Cerremos nuestros ojos.